Estamos aquí en La Moneda para entrevistar a algunas personas sobre el golpe de Estado. Sabemos que hay dos posturas muy distintas y queremos conocer el pensamiento de la gente acerca de lo que ocurrió y lo que ocurre actualmente. ¿Qué opina usted sobre el golpe de Estado? Opino que fue un hecho terrible. Realmente sucedieron cosas muy malas después de ese momento y hay mucha gente que lo protege, pero realmente fue una medida muy desesperada. Bien o mal, encuentro que fue horrible lo que puede haber pasado, como que Chile cagó y no se ha recuperado desde que pasó. Como que no creo que ahora como que sí estamos bien y ya todo se acabó, porque siento que las consecuencias de eso, aunque mucha gente te diga no, tú no estuviste ahí, no puedes opinar, nosotros vivimos las consecuencias directas de todo lo que fue el golpe de Estado. Que fue necesario, fue muy necesario porque en esa época había un desorden único, no habían alimentos en los supermercados, había que levantarse a las 7 de la mañana para hacer cola y no se sabía si iba a haber o no iba a haber, además que en las calles había un caos terrible. ¿Por qué dice usted que es una medida desesperada? Porque tenían miedo a que el plan de Allende funcionara, a que realmente se resultara una república socialista. Entonces, con apoyo de Estados Unidos, financiaron el golpe de Estado para así evitar una influencia mayor y tener como dos Cubas. ¿Qué derechos humanos cree usted que fueron vulnerados en esa época? Partiendo por el derecho de tener una opinión, de pensar, de decir en voz alta lo que uno cree y más que nada como el derecho de ser persona, vivir y tener las cosas que uno debería tener como obvias, como tu propio pensamiento. Tienen derecho a libre expresión, propiedad privada, la vida, la salud, la educación libre, todo ese tipo de derechos que permitían que las personas crecieran de forma muy variada fueron violados. Los derechos, yo siempre he estado a favor de los derechos humanos, los excesos son malos, pero tanto hubo del lado de ellos, que mataron a dueños de puntos, a gente que se suicidó, como del otro lado, así que las cosas están empatadas. ¿Actualmente cree que siguen siendo vulnerados ciertos derechos? Sí, definitivamente. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, o sea, como que si tú dices ahora que hagan una protesta y que la cagada, y sí, mucha gente dice como, ay, solamente les tiran lacrimógenas, les pegan, pero en verdad hay un montón de personas que dicen que en ciertas partes todavía hay personas que desaparecen de repente y que han sido torturados en protestas por carabineros y delante de todo el mundo, o sea, obviamente no a vista de todo el mundo, pero sí escondido en un camión de los pacos y nadie hace nada porque es como, filo, ya no hay dictadura, así que ahora mismo esas cosas no pasan. Es más fácil pensar que está todo bien que decir, oye, en verdad sí que la cagada. Actualmente, ¿qué derechos cree usted que están siendo vulnerados en este momento? En estos momentos se ha avanzado bastante, pero creo que el mayor problema sigue siendo el derecho de protección, podría decirse, o la propiedad privada, porque ahí aún existe un pequeño resentimiento hacia el accionar de policía porque han demostrado ser bastante violentos con gente normal en muchos casos. Por ejemplo, no poder fumar, no poder estar hasta tarde, etcétera. Pero así como derechos, por ejemplo, a la información, ¿ese tipo de Hay cosas? censura, la prueba está que la presidenta se censuró contra un medio de prensa. Muchas gracias por su respuesta. De nada. Querían hacer desaparecer a la gente que tuviera cargos y representatividades de grupos sociales o gente que alzara la voz como Víctor Jara por miedo a una revolución, con variadas torturas para sacar información o simplemente asesinatos a sangre fría, como en el caso Quemados, donde quemaron vivos a 2 adolescentes, del que solo una quedó viva. Todo esto entre el 11 de septiembre de 1973 y 11 de mayo de 1990. En ese tiempo, en muchos casos se utilizaron las propias instalaciones del ejército, la Fuerza Aérea, la Armada, incluido el buque Esmeralda y el buque Lebu y Carabineros de Chile. También se instalaron campos de concentración en oficinas salitreras, oficinas Chacabuco, y en zonas aisladas. Hasta se hizo uso de instalaciones deportivas, como el Estadio Nacional de Chile o el Estadio Municipal de Concepción. En otros casos, se habilitaron para estos efectos inmuebles particulares, como Vía Grimaldi, Venda Sexy o Londres 38 como cuarteles o prisiones clandestinos de los servicios de seguridad del régimen.
Los niveles de censura han variado a través del tiempo. En el año 1818, en Chile inició la libertad de prensa con su acta de independencia. Desde la segunda mitad del siglo XX, el mayor periodo de censura se vivió durante el periodo del régimen militar, dictadura de Augusto Pinochet. Sin embargo, luego de la transición a la democracia, la censura en los medios se ha mantenido en varias ocasiones, hasta la actualidad. El Congreso de Chile tramitó durante 2015 diversas leyes para fortalecer la garantía de derechos humanos después de los compromisos en este sentido de la presidenta Michelle Bachelet. Sin embargo, hasta el momento no se ha llevado a cabo ningún proceso legislativo ni reformas que Chile necesita desde hace tiempo, como por ejemplo un proyecto de ley que ponga fin a los tribunales militares respecto de las violaciones de derechos humanos cometidas por Carabineros. O como por ejemplo, en 2016 el gobierno decidió restringir la presencia de periodistas en los viajes que realiza la presidenta Michelle Bachelet. Según Abraham Santibáñez, Premio Nacional de Periodismo 2015, la nueva normativa establecida por la presidencia con los periodistas acreditados es un error gravísimo y afecta a la libertad de expresión. Hablar de derechos humanos, sin lugar a dudas, es un tema muy extenso, pero casi en todos los casos lo ven como algo del pasado. En esa época se vulneraron muchos derechos, como por ejemplo derecho a la información, derecho a manifestar su opinión libremente, derecho a la propiedad privada y así en resumidas cuentas, derecho a la vida. La mayoría de las personas culpa a Pinochet o a los militares por tanta catástrofe, pero ¿acaso actualmente no se vulneran ciertos derechos? Si ya no está Pinochet al mando, ¿quién continúa con esto? Pensemos. ¿En la televisión nos dicen toda la verdad? ¿Somos libres de tomar realmente nuestras propias decisiones? ¿Podemos manifestar nuestras opiniones libremente? La verdad es que todas esas interrogantes tienen como respuesta un no rotundo, y es por esto que hacemos este documental, para tener conciencia acerca de cómo están siendo vulnerados nuestros derechos en la actualidad sin darnos cuenta. Todos estos datos son solamente una muestra pequeña de lo que ocurrió en ese periodo y actualmente sigue ocurriendo. Este pequeño documental, como ya dijimos anteriormente, fue creado para tomar un poco más de conciencia sobre nuestro pasado, que aún influye mucho en la actualidad. Es solo cosa de comparar las dos épocas y darse cuenta de que no ha cambiado mucho. Aún vulneran nuestros derechos, aún desaparece gente, aún hay asesinatos, aún hay censura, aún hay abuso de poder y sobre todo, aún Chile está ciego, sordo y mudo. Cerremos esta herida, la herida abierta.